Hola, iniciamos ahora el módulo 9, que denominamos Jurisprudencia Internacional sobre Género y Derechos Humanos. Vamos a analizar varios estudios de caso y decisiones judiciales internacionales relevantes, pues relacionadas directamente con el género y los derechos humanos. Vamos a ver un caso de la Corte Europea de Derechos Humanos y dos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya vimos uno en el módulo 8, veremos ahora dos más que tienen, digamos, como perspectivas de análisis distintas. Para poder entrar en el primer caso, que tiene que ver con la Corte Europea de Derechos Humanos, es importante que, digamos, mencionemos el fundamento jurídico del enfoque de género que tiene este Tribunal Europeo al respecto. Su base jurídica, entonces, es el principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un mismo trabajo, por ejemplo, que está consagrado en los tratados desde 1957, que actualmente queda contemplado en el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conocido como TFUE, que es como la Constitución de la Unión Europea. Recuerden que antes de la Unión Europea se conocía como Comunidad Europea, ¿sí? Entonces no existía, digamos, como esa constitución de un órgano supranacional que dicte normas para todos los estados parte de la Unión Europea como funciona ahora. El artículo 153 del Tratado de Funcionamiento permite a la Unión actuar en el ámbito más amplio de la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y dentro de este marco el artículo 157 del TFUE autoriza la acción positiva para empoderar a las mujeres. Además, en el artículo 19 de este tratado fundacional se prevé la adopción de acciones para luchar contra todas las formas de discriminación, también por motivos de sexo. La legislación dirigida a luchar contra la trata de seres humanos, en especial de mujeres y niños, se ha adoptado sobre la base de los artículos 79 y 83 del Tratado de Funcionamiento y el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía financia, entre otras, pues aquellas medidas que contribuyen a la erradicación de la violencia contra las mujeres basándose en el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Digamos que estos son como los marcos de acción y algunos de los mecanismos que tiene la Unión Europea para abordar el tema de los derechos humanos con enfoque de género y pues la protección de los derechos de la mujer. Hay un antecedente también muy importante y bastante reciente, que es el Convenio de Estambul, que es el primer instrumento en Europa que establece normas jurídicamente vinculantes, específicamente para prevenir la violencia de género, proteger a las víctimas de violencia y castigar a los autores. Tras la firma del convenio por parte de la Unión en junio de 2017, se requiere pues la aprobación del Parlamento para la adhesión a la Unión, para la adhesión de la Unión a la misma. Y el 21 de febrero de 2023, el Consejo de la Unión Europea solicitó la aprobación del Parlamento de la Unión Europea para adoptar las decisiones de ratificación de este convenio. Este convenio de Estambul nos servirá entonces como el pretexto, digamos, o la cortinilla para empezar a analizar nuestro primer caso, que será Opus versus Turquía en el 2010. Esta sentencia entonces es producida por la Corte Europea de Derechos Humanos. El caso Opus versus Turquía es un fallo emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que aborda la violencia doméstica y la obligación de los estados a proteger a las víctimas de dicha violencia, en cumplimiento pues de la Convención Europea de Derechos Humanos. Los hechos son los siguientes. El caso involucra a una mujer, Ulya Opus, quien fue víctima de violencia doméstica por parte de su esposo, Ahmet Opus, en Turquía.
A pesar de numerosas denuncias y órdenes de protección, las autoridades turcas no lograron tomar medidas efectivas para protegerla. Trágicamente, Julia Opus y su madre fueron asesinadas por Ahmet Opus en un acto de violencia doméstica. Esto no solo pasa en Colombia, pasa desgraciadamente en todo el mundo cuando las mujeres denuncian que están sufriendo violencia y que esa violencia se puede escalar a otro tipo de, digamos, de actos ya que no tienen retorno, como el feminicidio. Y, insisto, pasa en todo el mundo. Miren este caso de Turquía, donde esta señora denunció que era víctima y terminaron muertas por falta de acción y protección de las autoridades, tanto ella como su madre. Terminaron asesinadas, para ser más precisa. Las reclamaciones entonces son por parte de tanto de la madre de Julia y otros miembros de su familia, que presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que las autoridades turcas pues, no habían tomado medidas adecuadas para protegerla, violando así su derecho a la vida y su derecho a no ser sometida a torturas o tratos inhumanos o degradantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Turquía violó los derechos de Julia, así como los de su madre y otros miembros de su familia, en virtud del artículo 2, que es el derecho a la vida, y el artículo 3, prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes de la Convención Europea de Derechos Humanos. El tribunal determinó que las autoridades turcas no habían tomado medidas adecuadas y efectivas para protegerla de la violencia doméstica, a pesar de las numerosas denuncias y órdenes de protección. Esta falta de acción del Estado contribuyó pues, al resultado trágico que vimos de los dos asesinatos. La importancia de este fallo radica pues, en que es significativo, pues establece que los estados tienen la obligación de proteger a las víctimas de violencia doméstica y prevenir actos de violencia en el ámbito doméstico. El fallo subraya la importancia de que los estados tomen medidas efectivas para investigar, prevenir y sancionar la violencia doméstica, así como para proporcionar recursos y protección a las víctimas. Este fallo, pues digamos como que en síntesis, pues se puede destacar entonces la responsabilidad del Estado turco respecto a la obligación que tenía de proteger a las víctimas de violencia doméstica y además en las implicaciones que tiene en lo que se refiere a proporcionar medidas efectivas para prevenir y abordar este tipo de violencia. Pasamos entonces al caso 2, que es González versus Estados Unidos en el 2011. Este fallo entonces implica a un tribunal diferente, que será la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué nos vamos a centrar más en estas? Porque pues es jurisprudencia más cercana a nosotros que podemos utilizar como fundamento en diferentes procesos judiciales, reclamaciones, incluso como, digamos, como antecedentes para cualquier análisis o investigación académica. Entonces, el caso González versus Estados Unidos es una decisión se refiere a una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que aborda la aplicación de una orden de restricción en caso de violencia doméstica y responsabiliza a las fuerzas del orden en la protección de las víctimas de violencia doméstica. ¿Cuáles son los hechos? Jessica González, una mujer residente en Colorado, tenía una orden de restricción contra su esposo violento. A pesar de la orden, su esposo secuestró a sus 3 hijas y las llevó a otro estado. A pesar de los llamados repetitivos de Jessica a la policía para solicitar ayuda, las autoridades no intervinieron para proteger a sus hijas.
Trágicamente, el esposo mató a las niñas durante un tiroteo con la policía. Luego, las reclamaciones son pues que efectivamente Jessica demandó al departamento de policía de Castle Rock, Colorado, alegando que no tomaron medidas adecuadas para hacer cumplir la orden de restricción y proteger a sus hijas de su esposo violento. Argumentó que esta falta de acción violó su derecho a la protección igualitaria bajo la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Jessica González no tenía derecho a una protección igualitaria bajo la 14ª enmienda. El tribunal concluyó que la policía no tenía la obligación constitucional de hacer cumplir la orden de restricción a pesar de su obligación estatutaria de hacerlo. La Corte sostuvo que la implementación de las órdenes de restricción es discrecional y que las autoridades no pueden ser responsabilizadas por las acciones criminales de terceros, incluso si estas acciones resultan en daño a las personas protegidas por una orden de restricción. El fallo de González versus Estados Unidos es significativo porque establece que las órdenes de restricción en casos de violencia doméstica no imponen una obligación constitucional a las fuerzas del orden para su cumplimiento. Esto parece o es evidentemente contradictorio con todo lo que venimos diciendo en el curso. Y es un fallo interno de los tribunales de Estados Unidos. No obstante, al llegar el fallo a la Corte Interamericana, por ahora pues la Comisión está presentando un caso en sentido contrario, diciendo que efectivamente es obligación de las autoridades atender y hacer extensivas estas órdenes pues al núcleo familiar que se ve vulnerado, que en este caso además no es solamente el núcleo familiar, sino que eran 3 menores de edad, eran 3 niñas que se estaban viendo vulneradas y bastante vulnerables ante los actores violentos de su padre. Entonces, ¿y cómo terminó esto? El señor las secuestró y terminó matándolas a todas en medio de un altercado con la policía. Seguramente será un caso bastante sonado en su resolución que estoy más que segura irá en contra del Estado, en contra del Estado de Colorado y de Estados Unidos, pues existe la obligación de ellos, al suscribir estos tratados de derechos humanos, de darle alcance a esas medidas, digamos, como de protección frente a la denuncia que hace una mujer a su núcleo familiar, que en este caso eran 3 niñas. Vamos ahora a ver el tercer caso, que es Velázquez Rodríguez versus Honduras. Este caso nos va a mostrar un análisis o una forma distinta de analizar un caso que no es evidentemente relacionado con las cuestiones de género. El caso Velázquez Rodríguez versus Honduras es un hito en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se centra en la desaparición forzada de Manfredo Velázquez Rodríguez. Los hechos se remontan a que Manfredo Velázquez Rodríguez era un líder estudiantil en Honduras y fue arrestado y posteriormente desaparecido por agentes estatales en 1981. Su familia presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando violaciones de derechos humanos por parte del Estado hondureño a través de sus agentes, que eran la policía. Ven cómo todos estos fallos que van en contra del Estado tienen la relación directa con el tema de la responsabilidad extracontractual del Estado que vimos en los primeros módulos de este curso. Entonces vemos cómo no aplicar las rutas de protección, no permitirlas, digamos, como las vías de denuncia, y que no se capacite a las mujeres sobre sus derechos, terminará repercutiendo sí o sí en una responsabilidad del Estado, puesto que esa omisión va en contra de las disposiciones que suscribió en los tratados internacionales de derechos humanos y de erradicación de todas las formas de violencia con la mujer.
Retomando el caso de Manfredo Velázquez Rodríguez, entonces la familia, digamos, su reclamación, la familia de Velázquez Rodríguez argumentó que el Estado de Honduras era responsable por su desaparición forzada, violando así múltiples disposiciones de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, incluidos el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal y el derecho a un recurso efectivo. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras, como podrán pensarlo, responsable de la desaparición forzada de Manfredo Velázquez Rodríguez, y determinó que el Estado no solo violó los derechos de Velázquez Rodríguez, sino que también violó los derechos de su familia, al no proporcionarles un recurso judicial efectivo para obtener justicia y reparación. La Corte también estableció importantes precedentes en cuanto a la responsabilidad del Estado por desapariciones forzadas, estableciendo que estos actos constituyen violaciones continuas de derechos humanos hasta que se resuelva el destino de la persona desaparecida. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando la familia de Manfredo Velázquez Rodríguez acudió a las autoridades para buscar a su hijo o para encontrar razón de ello, pues estas no fueron proporcionadas, no encontraron información al respecto y terminó entonces dándose como desaparecido forzadamente. ¿Cuáles son los dos casos más, o digamos como las dos implicaciones de este fallo? Primero, desde luego sabemos que la desaparición forzada es un delito sumamente grave y doloroso porque las familias nunca pueden tener un cierre, puesto que no saben dónde quedan, digamos como los cuerpos o la suerte de sus familiares. Pero por otro lado, tiene una importante trascendencia en el enfoque de género este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la medida en que cuando hace el análisis respecto de lo que debe restituirse o retribuirse o restaurarse a su familia, pues hace los estudios específicos respecto de la madre, ¿sí? En el momento en que se analiza a la madre como un actor especial y no simplemente, digamos, como una víctima por el desaparecimiento de su hijo, sino que se profundiza en esa relación, hay desde luego un enfoque de género y así se ordena entonces un enfoque de reparación especial hacia ella respecto del atroz hecho cometido por los agentes policiales del Estado de Honduras cuando se cometió la desaparición forzada de su hijo. Estos nos concluye entonces otro enfoque importante, que es el enfoque de la familia, en este caso el enfoque de la madre, como un elemento necesario cuando estamos hablando de derechos humanos con enfoque de género. Vimos entonces un caso de violencia doméstica no atendido, en el que resultaron, asesinadas una mujer y su madre a manos del esposo de la primera. En el segundo caso, una mujer que denunció la violencia intrafamiliar de la que era víctima por parte de su esposo y en la que las autoridades, así como en el primer caso, tampoco tomaron medidas, y esto resultó en el secuestro y posterior homicidio de las 3 hijas que tenían en común esta señora con su esposo, a las que además fue desfavorecida con el fallo de la Corte de Colorado, pero que seguramente la Corte Interamericana retomará la situación y reencauzará el rumbo pues desastroso de esto en los estrados judiciales norteamericanos. Y este último, de cómo se analiza el tema de la familia y la relación madre-hijo en un caso de desaparición forzada en Honduras a manos de agentes estatales como la policía. Dicho esto, vemos que estos 3 casos tienen en común, además del enfoque de género, desde luego, y de que se tomen en cuenta las víctimas de las mujeres, que estos casos pudieron haberse evitado. El último caso no, pero los primeros 2 casos pudieron haberse evitado si las autoridades hubieran tomado las medidas, hubieran aplicado las rutas de protección y de prevención, ¿sí? Estos constituyen a todas luces casos de responsabilidad extracontractual del Estado por no prestar
los servicios de manera oportuna y por no garantizar los derechos, que además de ser violaciones a las constituciones de cada estado, atentan estos comportamientos omisivos ante las responsabilidades internacionales adquiridas por medio de los tratados internacionales que hemos analizado. Vemos pues que estos tres casos analizan los dos primeros a las mujeres como víctimas, el tercero a una madre también como víctima del asesinato de su hijo, pero en el que se revisa la relación familiar de manera diferenciada. Sin embargo, no son los únicos casos en los que podemos ver enfoque de género en la jurisprudencia internacional. Vamos a ver en la segunda parte de este módulo casos en los que los tribunales internacionales han fallado y han tenido en cuenta las orientaciones sexuales de las personas que se presentan ante estos tribunales. Veremos entonces estos tres casos, que son el de Atala Rifo e hijas versus Chile, que sucedió en 2012, el caso 2, que es X y otros versus Austria en el 2013, y veremos el último caso, que es el 3, Duque versus Colombia en 2017. Con ellos mostraremos cómo el enfoque de género se extiende desde la protección de las mujeres a las personas con identidades de género o sexualidades diversas, que son también desprendidos, por supuesto, de la protección de los derechos humanos con enfoque de género. Nos veremos entonces en la continuación de este módulo con los tres casos que acabo de mencionar.